Desafortunadamente, José Vicente, te lo tengo que decir, y se lo dije aquí en el despacho la última vez que tuve la oportunidad de hablar con la señora ex fiscal general de la República. Desafortunadamente, durante estos 4 años que tengo de presidente, nunca, jamás conté con el apoyo de la Fiscalía General de la República para el combate contra la corrupción. Al contrario, fíjate la sorpresa, uno de los casos que yo le referí a ella en la conversación, menos mal que tengo testigos de esa conversación, fue uno de los casos de la corrupción en algunas empresas vinculadas a la faja petrolífera del Orinoco, donde nuestros cuerpos de inteligencia de la Policía Nacional Anticorrupción hizo la investigación, determinó las pruebas, determinó los culpables. Y cuando informamos a la Fiscalía General, ¿qué hizo la Fiscalía? Ahora ya lo sabemos. Le avisó a los corruptos, se fueron del país, les cobró millones de dólares, con las cuales abrieron cuentas en el exterior. Ahí están las pruebas en original de los bancos en islas, de paraísos fiscales del Caribe, donde el propio esposo de la fiscal general, ex fiscal general, era el encargado. Ahora es que yo compruebo o descubro en toda su magnitud, tengo que ser sincero, descubro en toda su magnitud lo que era una red que protegía la corrupción, una red de extorsión. Sin profundizar en el tema, este domingo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desestimó la denuncia sobre su implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht, hecha por la fiscal Luisa Ortega, quien fue destituida por la Asamblea Constituyente Oficialista. El mandatario también volvió a arremeter contra su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. Más compleja. Nicolás Maduro hizo fuertes señalamientos contra el presidente de Colombia. Habló sobre el manto de corrupción que, según él, rodea al gobierno de Juan Manuel Santos. Santos está tratando de buscar el perdón a su corruptela, a sus crímenes, porque ya se va. Santos se despide, Santos se va de la historia. Y yo entiendo la desesperación de él de tratar de buscar dentro de la propia oligarquía colombiana y dentro de las élites estadounidenses que gobiernan Colombia desde Washington, buscar un poco el perdón, ¿no? Buscar el acomodo, los arreglos, para que una vez que seas presidente no termine tras las rejas por toda la corruptela que ha significado su gobierno. Maduro también señaló de corrupción a la fiscal Luisa Ortega Díaz, destituida por la Asamblea Constituyente Oficialista. Según el chavista, la funcionaria investigaba y al mismo tiempo extorsionaba. Desafortunadamente, durante estos 4 años que tengo de presidente, nunca, jamás conté con el apoyo de la Fiscalía General de la República para el combate contra la corrupción. Ahora es que yo compruebo o descubro en toda su magnitud, tengo que ser sincero, descubro en toda su magnitud lo que era una red que protegía la corrupción, una red de extorsión. El presidente venezolano también volvió a hablar de Estados Unidos, de quien dijo financia grupos en diferentes países de la región y de Europa para atentar contra el país. Han convertido a Miami en el centro de operaciones de todos los procesos de desestabilización y conspiración contra Venezuela. Este ataque terrorista contra el fuerte Paramacay fue financiado, planificado y dirigido desde Miami, ya está comprobado. Los factores que conspiran desde los Estados Unidos han activado a 3 grupos. Viven en Colombia, Costa Rica, Miami, Portugal y España. De acuerdo con Maduro, la Asamblea Nacional Constituyente inició con pie derecho y retornó la paz a Venezuela. Mencionó que espera que la oposición venezolana se sume al diálogo. En las últimas horas, el régimen de Nicolás Maduro prohibió la salida del país de 64 fiscales que investigan la relación de Odebrecht con el chavismo. Según la fiscal Luisa Ortega, la medida obedece a un capricho del gobierno, ya que los funcionarios tienen información detallada del que podría ser el mayor hecho de corrupción en la región y que involucraría al presidente y a diferentes personalidades vinculadas con el régimen. Llega información de último momento a la redacción de CNN. Las autoridades de inmigración de Colombia emitieron un comunicado confirmando que este viernes, en horas de la tarde, ingresó a ese país la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en un vuelo proveniente de Aruba. Ortega Díaz, agrega el comunicado, llegó acompañada de su esposo, el diputado oficialista venezolano Germán Ferrer, quien recientemente rompió filas con el madurismo y ha sido señalado por presunta corrupción por parte de la nueva Fiscalía venezolana. De inmediato nos conectamos vía telefónica con nuestro corresponsal en Bogotá, Fernando Ramos, quien nos tiene la información más actualizada sobre lo que está pasando. Fernando, para empezar, ¿se sabe a esta hora si la exfiscal venezolana ha pedido asilo político en Colombia? Todavía no.
Hola, ¿qué tal, Rafael? Pues este es un elemento que escala aún más la tensión diplomática entre Caracas y Bogotá. Efectivamente, como tú decías, Migración Colombia ha confirmado que hacia las 3:30 de la tarde, hora local, arribó al aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, y lo hizo acompañada de su esposo, Germán Ferrer. También podemos confirmar, y así lo hemos hecho en CNN con autoridades colombianas, que este vuelo llegó procedente de Aruba. Aún no se ha dicho oficialmente si llegó ese vuelo con otras personas. Extraoficialmente, Rafael, se ha dicho que en ese vuelo también llegaron allí personas que trabajaban con la exfiscal. Se trataría de Yoconda del Carmen González Sánchez y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves. Lo que tú me preguntabas, Rafael, si ha pedido o no asilo, hasta el momento es un total misterio. Las autoridades colombianas consultadas por CNN no han confirmado ese pedido. Esto obviamente que va a significar para el gobierno de Juan Manuel Santos todo un reto. Si ella pide asilo en Colombia, podría significar otro punto de ruptura con el gobierno de Nicolás Maduro. Hay quienes también están diciendo que podría estar utilizando a Colombia como un punto de migración hacia otros países de la región. Hasta el momento no hay ninguna información más confirmada, Rafael, y estamos tratando de recabar más datos a ver si ella se va a quedar en Colombia, si mañana va a dar una conferencia de prensa o no, o si sigue hacia otro país en tránsito, Rafael. Sí, no, definitivamente es un punto excelente el que acabas de hacer, Fernando, porque ya hemos visto que en el pasado, por incidentes mucho menores a este, se ha cerrado, por ejemplo, la frontera entre Colombia y Venezuela, se han hecho una serie de señalamientos desde la Cancillería de Venezuela. Entonces, bueno, si se confirma que se dio de esta forma y si sobre todo se le da asilo político, bueno, sería una nueva fricción entre ambos países, ¿no, Fernando? Bueno, vamos a dejarte para que sigas indagando la información y regresaríamos contigo en cualquier momento. Fernando Ramos, reportando en vivo vía telefónica desde Bogotá. Y precisamente hablando de la exfiscal de Venezuela, a lo largo de la tarde, la Procuraduría General de México publicó un audio de la participación vía telefónica de Luisa Ortega Díaz en la cumbre de procuradores y fiscales generales que tuvo lugar precisamente en ese país este viernes. En esa conversación, la exfuncionaria venezolana rechazó la forma en que fue expulsada de su cargo, acción que consideró una persecución política del Estado, y también dijo que tiene pruebas que involucran al entorno del presidente Nicolás Maduro con el caso de corrupción de la empresa brasileña constructora Odebrecht. Escuchemos. Y todo esto tiene mucho que ver con la investigación de Odebrecht. Todos ustedes conocen ese caso, el mayor hecho de corrupción en la región. Y eso los tiene muy preocupados y angustiados, porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones, montos y personajes que se enriquecieron. Y que esa investigación involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno. Cabe agregar que CNN todavía no puede confirmar estos datos de manera independiente, era lo que decía la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Continuamos con José Vicente Haro, abogado constitucionalista, quien nos acompaña desde Caracas. Fue una acción similar la de Luisa Ortega Díaz. Ya comentábamos en el segmento anterior, abogado, que de las decisiones que han emanado de la constituyente, todas se han dado por unanimidad. La decisión de destituir a Luis Ortega Díaz también se dio por unanimidad y vaya, hay que aclarar para quienes no conocen a fondo la situación de Venezuela que Luis Ortega Díaz fue por muchos años una fiel seguidora del chavismo. Empieza a denunciar estas acciones que ocurren hacia finales de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia quiere tomar los poderes legislativos, y ahí empieza la ruptura. ¿En qué condición se encuentra ahora el nuevo Ministerio Público de Venezuela, abogado? Sí, definitivamente el Ministerio Público de Venezuela está en una condición de ilegítimo. El fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente es un fiscal ilegítimo porque, conforme a la Constitución venezolana, solamente corresponde a la Asamblea Nacional, al Parlamento venezolano, remover a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Esa decisión no la tomó el Parlamento, esa decisión la tomó
la Asamblea Nacional Constituyente, usurpando una función propia del Parlamento. Y conforme a la propia Constitución, no puede sino el Parlamento designar un nuevo fiscal general, de ser el caso, en caso de una remoción, destitución de la fiscal Luis Ortega Díaz, lo cual no ha decidido el Parlamento venezolano. De manera que esas decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente son decisiones ilegítimas, inconstitucionales, y en resumen son lo que hemos visto y estamos viendo el día de hoy, una pretensión de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, que es asumir todos los poderes de los poderes constituidos, concentrarlos, poder legislativo, poderes jurisdiccionales, poderes de carácter electoral de los órganos electorales, en definitiva, facultades que no le corresponden a una Asamblea Nacional Constituyente, porque, reitero, una Asamblea Nacional Constituyente, aún en el caso en que hubiera sido legítimamente convocada, lo cual no se hizo en este supuesto, en el caso de Venezuela, con esta Asamblea Nacional Constituyente, aún en ese caso, lo único que puede hacer es redactar un borrador de constitución, un proyecto de constitución, y someterlo a consideración del pueblo para que lo vote mediante referéndum y decida si aprueba una nueva constitución y deroga la anterior, o si rechaza esa nueva constitución y conserva la anterior constitución, es decir, la constitución venezolana de 1999, sí, que debo decir, insistir, que sigue vigente en Venezuela. Entonces, abogado, siguiendo en la misma línea, eso nos indica que ambos organismos, no solamente la constituyente, sino también el Ministerio Público, como está conformado ahora, están en una violación plena y clara de lo que es la Constitución del 99, que, valga aclararlo para nuestros televidentes que no están tan familiarizados con el caso, fue creación del gobierno chavista a inicios del gobierno de Hugo Chávez. Así es, la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima que en estos momentos está funcionando en Venezuela está actuando al margen de la Constitución, está contrariando disposiciones establecidas en los artículos 347, 348, 349 de la Constitución, haciendo una interpretación distorsionada, pervertida de lo que es el poder constituyente, asumiendo atribuciones y potestades que no le están dadas por la Constitución de 1999. De la misma manera lo está el Ministerio Público. El Ministerio Público ha sido pues asumido por una persona que ha sido designada por esta ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, de manera que está ilegítimamente este fiscal general de la República ejerciendo ese cargo, usurpando un cargo que le corresponde a la fiscal Luis Ortega Díaz, que está en estos momentos en una situación de persecución política por todos conocida y a nivel internacional también conocida y reseñada, que acabas de reseñar hace poco. En definitiva, lo que estamos viendo es una situación donde se está tratando de consolidar una dictadura porque se está dando un duro golpe a lo que es la Constitución de 1999 a través de las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, sí, y a través de actuaciones como el Ministerio Público venezolano. Sí, ya no quedan ninguno de los poderes en manos de la oposición, todos están controlados al 100% por el chavismo o el madurismo, debería de decir. Gracias, abogado constitucionalista José Vicente Haro, por haber estado. Desafortunadamente, José Vicente, te lo tengo que decir, y se lo dije aquí en el despacho la última vez que tuve la oportunidad de hablar con la señora ex fiscal general de la República. Desafortunadamente, durante estos 4 años que tengo de presidente, nunca, jamás conté con el apoyo de la Fiscalía General de la República para el combate contra la corrupción. El mandatario también volvió a arremeter contra su homólogo colombiano Juan Manuel Santos. Más compleja. Nicolás Maduro hizo fuertes señalamientos contra el presidente de Colombia. Habló sobre el manto de corrupción que, según él, rodea al gobierno de Juan Manuel Santos. Santos está tratando de buscar el perdón a su corruptela, a sus crímenes, porque ya se va. Santos se despide, Santos se va de la historia. Y yo entiendo la desesperación de Fiscalía General. ¿Qué hizo la Fiscalía? Ahora ya lo sabemos. Le avisó a los corruptos, se fueron del país, les cobró millones de dólares, con las cuales abrieron cuentas en el exterior. Ahí están las pruebas en original de los bancos en islas, de paraísos fiscales del Caribe.
donde el propio esposo de la fiscal general, ex fiscal general, era el encargado. Al contrario, fíjate la sorpresa, uno de los casos que yo le refería a ella en la conversación, menos mal que tengo testigos de esa conversación, fue uno de los casos de la corrupción en algunas empresas vinculadas a la faja petrolífera del Orinoco, donde nuestros cuerpos de inteligencia, la Policía Nacional Anticorrupción, hizo la investigación, determinó las pruebas, determinó los culpables, y cuando informamos a la... Ahora es que yo compruebo o descubro en toda su magnitud, tengo que ser sincero, descubro en toda su magnitud lo que era una red que protegía la corrupción, una red de extorsión. Sin profundizar en el tema, este domingo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desestimó la denuncia sobre su implicación en el escándalo de corrupción de Odebrecht, hecha por la fiscal Luisa Ortega, quien fue destituida por la Asamblea Constituyente Oficialista.